Hola a todos, bienvenidos a este nuestro punto de encuentro, donde convergemos para conocer un poco más sobre ese maravilloso ser que somos, un alma, sobre todo lo que tiene que ver con nosotros y con nuestro planeta, porque definitivamente está todo, total y absolutamente relacionado. Hoy vamos a seguir hablando de ese nuevo orden mundial. En el video anterior conversamos sobre cómo a lo largo de nuestra vida nosotros vamos reorganizándonos dependiendo de los acontecimientos. Estos acontecimientos a veces son como consecuencia de la interacción con otras almas o como consecuencia de lo que hemos planificado, de las experiencias que hemos planificado tener en nuestra encarnación, y por supuesto van a generar un cambio. Y al tener ese cambio, al darse el cambio, pues va a haber una nueva forma de funcionamiento en nosotros. Entonces, en el video anterior vimos cómo nos reorganizamos de manera individual, de manera familiar, de manera empresarial, de manera país. Hoy vamos a conversar, vamos a comentar cuál es el deber ser de cómo organizar un nuevo orden mundial. ¿Cuál es el deber ser? ¿Cómo se debe organizar un nuevo orden mundial? Pues bien, son los representantes de cada país. ¿Y quiénes son los representantes de cada país? Los gobiernos. Los gobiernos que elegimos nosotros y que están al frente del país, porque no vamos a ir todos a sentarnos a discutir. Para eso escogimos un gobierno y ese gobierno nosotros al momento de escogerlo, le dimos poder y autoridad para que él fuera a tratar todo lo que tiene que ver con nuestro país y el aspecto internacional pues tiene que ver con nuestro país. Y los otros actores que intervienen en la creación de un nuevo orden mundial, estamos hablando del deber ser, así que no se me adelanten, son las organizaciones internacionales creadas más o menos para este fin, para normar, para crear normas, directrices a nivel internacional en un área específica, como puede ser en el área salud, en el área social, en el área económica, en el área política. Existen organizaciones de este tipo como son la ONU, como son la Organización Mundial de la Salud, para no entrar en aguas profundas, esas dos. Y a la hora de tratar temas, cada organización a la hora de tratar temas que tengan que ver con eso, ellas tienen que estar presentes. ¿Cómo escogemos entonces esos actores? Nosotros con nuestro voto hemos escogido a los representantes de nuestro gobierno y a su vez el gobierno de cada país a la hora de que vayan a designar las autoridades que representan una organización internacional, ellos envían candidatos, por lo general es así, envían candidatos que por supuesto son personas de su confianza y de su equipo de trabajo, y esos representantes van como candidatos a esa organización internacional y escogen los representantes que van a estar al frente, los secretarios generales de estas organizaciones. Pero como ven, todo se origina en el momento en que nosotros hacemos el voto en nuestro país. Porque de ahí ese gobierno designa los representantes para las organizaciones internacionales. El crear un nuevo orden mundial no es algo que se hace en una sola ocasión. No es que se reúnen todos los mandatarios o los representantes que los gobiernos designen y los representantes de las organizaciones internacionales se encierran en un sitio durante un mes y ahí tratan los aspectos económicos, políticos, sociales, todos los que hayan que tratar, de salud. Y después al salir de ahí en un mes ya tienen todas las normas, todas las nuevas reglas de funcionamiento que y no dicen, bueno, a partir del 1 de tal mes vamos a empezar a usar, a regirnos por todas estas reglas y normativas que se crearon en este Congreso para el Nuevo Orden Mundial. No ocurre así, sino que se van haciendo primero por áreas y en distintos tiempos. La creación de un nuevo orden mundial puede tardar 3, 6,
9, 10 años, si se ha planificado, 10 años. Pero por lo general, cuando usted de repente un día se descubre y dice, wow, porque está hablando del pasado, y dice, oye, pero mira cómo nos cambió la vida. Antes esto no era así, yo me acuerdo que esto antes funcionaba de tal manera, esto funcionaba de tal forma. Y entonces nos damos cuenta que pasaron unos cuantos años y ahora tenemos una nueva forma de funcionamiento, un nuevo orden, y no nos dimos cuenta, o así ocurría, ni siquiera cómo llegó ahí, cómo se creó. Pero cuando ese nuevo orden está siendo planificado, generalmente hay un tiempo previo donde poco a poco se va planificando. Y después de ese tiempo previo hay un tiempo que depende, como les dije, puede ser 3, 6, 9, 10 años, donde comienza a normatizarse, a crear las normas, las reglas, las nuevas reglas de juego, las nuevas reglas de funcionamiento en el planeta. Pero no son solamente, vamos a imaginarnos que son, a suponer que son 10 años, no son solamente estos 10 años, sino que ha habido un trabajo previo durante muchos años, ¿verdad? Cuando al fin se tomó la decisión de crear un nuevo orden, que se ha trabajado esto para después, en esta etapa de estos 10 años, crear las normas. Y cuando lleguemos y pasaron estos 10 años, ahí podemos ver en conjunto cuáles fueron, es decir, en qué nos cambió, en qué áreas cambiaron las formas de juego, las reglas de funcionamiento, y ahora funcionamos de tal o cual forma. Eso no ocurre entonces en un solo evento, sino que va ocurriendo a lo largo de varios años, dependiendo cómo se van dando los acontecimientos. Se discute uno primero o se trata uno primero y se crean las normas, las reglas, después se tratará otro aspecto y van a ir solo las organizaciones que les compete, y los gobiernos, por supuesto, enviarán sus representantes. Esto inclusive a veces se da por continentes. De repente el continente americano se reúne a discutir, ¿qué les digo yo?, problemas, cuestiones migratorias, y el continente europeo también, por otro lado, lo está haciendo, y llegará un momento en que entrelazan la información de allá y de aquí, y de repente se va creando una sola forma, una sola regla migratoria a nivel internacional. Esto hasta ahora se ha dado más o menos así. El ejemplo más claro que puedo darles para esto es cuando viajamos. Cuando viajamos, todos, para que vean cómo funciona una norma, una regla a nivel internacional, todos sabemos, yo decidí viajar, yo tengo que tener un pasaporte y tengo que tener probablemente una visa, porque son los dos requisitos que necesito hasta ahora para yo entrar en algún país. ¿De acuerdo? Sabemos que tenemos un pasaporte, que es un documento válido a nivel internacional, y las visas depende mucho de cada país, pero esas son los dos aspectos importantes a la hora de viajar. Hay países que no te piden la visa, sino que te dicen puedes estar aquí 3, 5, 6 meses y sin necesidad de visa, y al cumplirse ese tiempo debes irte, porque si no ya estarías de manera ilegal, ya no puedes estar aquí. Hay países donde necesitas una visa para entrar de por sí, y hay países que entre ellos hay acuerdos, y entonces puedes viajar de una manera, digamos, más cómoda o más particular, de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, que hay entre esos dos países, tres países, o los países de un continente, como ocurrió por ejemplo con la Unión Europea. Cuando se crea la Unión Europea, se crea una nueva norma, una nueva forma de funcionar, se reorganizaron de una manera distinta, y la gente podía viajar más cómodamente e inclusive trabajar en los distintos países con más tranquilidad, sin tantas restricciones, en los distintos países que conforman la Unión Europea. Es así como se va conformando un nuevo orden mundial.
no es de la noche a la mañana, ya sabemos quiénes son nuestros representantes, quién es cada quien. Entonces ustedes me podrán decir en este momento, ¿y yo qué tengo que ver con eso si yo no soy gobierno y yo no pertenezco a ninguna organización internacional? Pues déjeme decirle que tiene todo que ver, porque usted y usted y usted y todos nosotros somos responsables de las personas que colocamos en el gobierno. Bien sea porque salimos a votar y nuestro voto hizo que esa persona estuviera ahí o que ese equipo estuviera ahí, o bien sea porque nos quedamos en nuestra casa y nos fuimos a votar y eso también contribuyó a que ese equipo estuviera ahí. Entonces, ahí es donde debemos pensar lo importante que es ir a ejercer el voto, porque de eso depende qué va a pasar en cualquier situación que se presente. Hasta ahora, casi todos, por lo menos en algunos continentes, estuviera muy tranquilo, no pasa nada, no importa quién estés igual, lo que cambia es el color del partido, pero no, resulta que ahora no es ni va a ser más nunca así. Entonces es muy importante, sobre todo esos países donde están ahorita en elecciones, en este preciso momento, que tomen en cuenta esto que estoy diciendo, que analicen, que revisen quiénes son los candidatos y hagan un voto consciente, muy consciente. Analícenlo, sobre todo vean el potencial. Ahí hay que hacer una combinación de mi intuición con mi campo energético, con la información que puedo leer en el campo energético de aquella persona y la parte racional, la que sé del día a día, de ver su experiencia, de ver lo que ha hecho, de ver quién es, de ver de dónde viene. Eso es muy importante hacerlo e ir a hacer un voto consciente. No tiene que convertirse en una persona, para los que dicen es que no me interesa la política, le tiene que interesar. Y no tiene que ir a hacer campaña política, ni tiene que ir a los eventos políticos, ni nada por el estilo. Usted se puede quedar en su casa y hacer su análisis y tenerlo claro, pero para eso tiene que estar informada y ver lo que ocurre a nivel político. Y el día de las elecciones usted va tranquilamente y ejerce su voto consciente. Nadie le está diciendo conviértase en política, ¿verdad? En activista político, ni le estamos diciendo que vaya a los mítines, como los llamen en los demás países, ni hacer campaña política. Es simplemente hacer voto consciente. Porque dependiendo de eso, cuando usted analiza el potencial, usted sabe si esas personas, ese equipo que usted escoge, va a estar en capacidad de poder salir adelante ante cualquier evento que se presente. Igualito, ese equipo va a designar sus representantes ante las organizaciones internacionales. Entonces es importante porque de ahí, de ese voto que usted hace o deja de hacer, parte todo. Que de repente es muy extraño, ¿verdad? En países donde uno dice, no, es que es imposible ni que vayas a votar porque la situación es otra, ya eso es otra cosa, pero esas son excepciones. Esa no es el común de lo que pasa en los países. Entonces, no nos centremos en las excepciones, vamos a centrarnos en lo que es el común, la generalidad, y es que usted debe hacer un voto consciente, porque cuando esa persona vaya y hable en una organización internacional o en un congreso, está hablando por usted. Y usted fue el que lo colocó precisamente en ese sitio. Bueno, espero haberles llevado un puntico de luz para que entendieran cómo se va conformando un nuevo orden mundial y cómo debemos nosotros participar, porque ya desde el momento en que votamos estamos participando en ese nuevo orden mundial o en ese posible nuevo orden mundial. Nada, en un siguiente video vamos a conversar sobre lo que está realmente ocurriendo desde hace varios años en relación a un nuevo orden mundial, ya que sabemos todos cómo se conforma desde la manera individual hasta la manera internacional, hasta el nuevo orden mundial. Nos vemos en un siguiente video.